esta entrevista se va a basar en... Eres el único jugador que ha anotado un gol en un mundial. Entonces vamos a platicar de eso porque ya se viene el mundial del sub-20, ¿verdad? Va a sacar Padilla, la pelota vuela por los aires del Estadio Centenario de Armenia. Cuidado que va a cerrar justo, que Valderas el disparo, lo canto. ¡Gol! De Ceballos, cumplió la intuición. Hola mis amigos viajeros de Romeo se va. Hoy tengo un gran invitado, de verdad espero que todos puedan ver esta entrevista. Es un jugador histórico para el fútbol guatemalteco y no pierdo mucho el tiempo, le doy la bienvenida a Marvin Ceballos. Cebaditos, ¿cómo estás? Gracias por atender la entrevista. ¿Qué tal, Romeo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto saludarte y bueno, como te lo digo fuera de cámaras, al final es un gusto atenderlo siempre, ¿no? Gracias, Marvin. Ahí, Marvin, Huehue, ¿verdad, Marvin? ¿Cómo está la lesión? Bien, gracias a Dios. Mira, fue un tema bastante complicado, molesto al mismo tiempo también por el tema en que al final uno sabe que está expuesto a lesiones, pero cuando las cosas suceden uno espera que no se alarguen, ¿no? Más cuando son negligencias que no pasan por uno, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya casi está totalmente superada y de a poco me voy metiendo con el grupo, que obviamente extraño ya estar al 100% dentro de las canchas y poder aportar lo que venía aportando, ¿no? Gracias, Marvin. Pues gracias por aceptar la invitación. Esta entrevista se va a basar en... Eres el único jugador que ha anotado un gol en un mundial. Entonces vamos a platicar de eso porque ya se viene el mundial del sub-20, ¿verdad? Entonces recordemos, yo como te comentaba, yo estuve en ese mundial, del lado donde yo estaba metiste el gol. Creo que es uno de los momentos más importantes que yo viví como periodista. Y pues quisiera que nos platiques de qué te recuerdas, porque ya pasaron 12 años, o sea, eras una persona totalmente diferente a lo que sos ahora, ¿verdad? Sí, Romeo, como si nada, ¿no? Se dice que han pasado ya bastantes años y bueno, por una parte es algo único y una bendición única que se siga recordando ese gol. Por otra parte también preocupante, ¿no? Porque el hecho de que todavía no se haya superado eso, se podría decir, que al final de cuentas, si uno fuera egoísta, y que ojalá nunca se supere, pero al final es mi país y lo que uno quiere es que sean mejores cosas siempre y creo yo que estamos ahorita a vísperas de un Mundial Sub-20, de que nos representen de nuevo y esperando que les salgan las cosas mejor que nos salieron a nosotros, ¿no? Claro. Hablando un poquito del mundial, como decís, es muy difícil que se clasifique a un mundial, preocupante muchas veces porque se fracasa mucho. ¿Qué tuvo de diferente esa selección de Almeida que pues, nos dio la primera alegría de un mundial fútbol 11 y sobre todo pasar a segunda ronda? Bueno, se han dicho muchas cosas. Yo siempre he sido muy tajante al decir que esa selección tenía mucha hambre, ¿no? Mucha hambre de querer trascender, mucha hambre de querer salir de lo mismo, de querer romper esa historia que aunque se diga que no, nos venía persiguiendo, ¿no? No teníamos nosotros la culpa de lo que había pasado todos los años anteriores, pero al final de cuentas es algo que te sigue atrapando, ¿no? Y queríamos ser diferentes y creo yo que esa hambre marcó mucha diferencia, ¿no? Porque al final decir que se nos apoyaba, al final decir que esto es mentira, ¿no? Realmente esa selección logró lo que logró por méritos propios, no por otra cosa que haya marcado tanto la diferencia, ¿no? Como en su momento los directivos no aportaron mayor cosa a un proceso que terminó marcando una gran diferencia y terminó marcando pues algo único e histórico para nuestro país.
Fue importante también el tema, porque un entrenador termina siendo como un psicólogo para el equipo. ¿Fue importante el liderazgo de Almeida en ese grupo? Sí, definitivamente que sí. Aparte, lejos de liderazgo, lejos de todo lo que él proyectaba, pues es y sigue siendo un tipo exitoso, ¿no? Y creo yo que eh, llegó a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? En su posición, exprimía al máximo la capacidad de cada uno y creo yo que al final también supo manejar muchas cosas que, que pues como todo lo decían, ¿no? Creo que muchos decían, bueno, un mundial te va a cambiar totalmente la vida, vas a poder realmente, eh, como que es, entre comillas, no salvar a tu generación, etcétera, etcétera, y luego también ese liderazgo que él supo ejercer al saber que no fue así, ¿no? Que realmente eh, la vida personal de cada uno sí cambió porque pues te hiciste famoso, la gente te conocía, había logrado algo histórico y todo, pero en lo que a uno se lo pintaban, ¿no? De que económicamente ibas a estar salvado, que la federación te iba a respaldar, que etcétera, etcétera. Él fue muy maduro y nos apoyó en el sentido de que, bueno, esto se hacía también por gloria y que realmente nos iban a recordar como algo histórico, algo, una generación que lejos de basarse en querer conseguir eso, lo hizo porque quería hacer algo grande con su nombre y quedar en la historia del fútbol guatemalteco y al final de cuentas es lo que hoy en día creo yo que todos mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, es lo que a uno lo llena de orgullo y de satisfacción de saber que de cuál fue la razón principal, ¿no? De realmente hacer algo histórico por uno mismo, por nuestras familias, pero también por el país, ¿no? Claro. Mari, me imagino, la verdad, ustedes estaban muy pequeños. ¿Cómo tomar todo eso? Porque realmente sí les cambió por algún momento pues su mundo, ¿verdad? Porque no los conocían, cuando se clasificó realmente los elevaron por el hecho de que sean la primera selección en hacerlo. ¿Cómo se maneja eso? Porque luego pues la vida como que ya toma un poco de normalidad después de eso, ¿verdad? Ya el jugador pues ya tiene que ver a dónde va a jugar, que le paguen, que los contratos y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se maneja, se manejó eso? Bueno, al final te puedo hablar por mí, ¿no? Creo yo que el tema sí te cambia total, ¿no? Total, sales, algunos ya teníamos la bendición de poder haber tenido minutos, estar jugando en Liga Mayor y otros pues totalmente desconocidos, como tú lo dices, ¿no? Y el hecho, realmente creo yo que a mi criterio me ayudó mucho el tener a mi familia al lado y a mi padre, ¿no? Que había tenido también su historia en el fútbol y saber que el hecho de haber clasificado un mundial o todo lo que representaba no no era ni el principio ni el fin de mi carrera, era lo que yo quería era a partir de ahí seguir consiguiendo cosas grandes y como que me ayudó mucho, primero la humildad, ¿no? Primero el tener a mis padres ahí y escucharlos y el saber que, bueno, sí era un logro único porque al final uno no lo dimensiona, ¿no? Claro, Tenía 19 años, 18 años y no dimensionas el lo que se ha logro tan logrado. histórico que habías conseguido, correcto, totalmente, o sea, eh, esa clasificación, sí, clasificación, y uno ya estaba pensando, bueno, nos toca contra Costa Rica, que queremos ganarle, queremos ir a la final, pero no te terminas de sentar cabeza de lo que habías logrado. Y lo que me ayudó mucho fueron mis padres, que al final me ayudaron a mantener siempre la humildad, el querer trabajar, el querer despegar mi carrera de ahí en adelante, que no lo que había logrado no era lo más importante que iba a lograr en mi carrera, sino quería lograr más cosas y que luego, bueno, ya se sabe, gracias a Dios tengo una carrera eh, que pues muy reconocida, que he Claro. logrado mantener y,
y no fue fácil, ¿no? Al final no fue No, fácil seguro. porque lo que vos mencionaste es tan cierto, ¿no? Después, ¿a dónde vas a jugar? ¿Dónde quieres jugar? ¿Dónde realmente era la mejor opción para continuar tu carrera? Y al final creo yo que Dios nos dio mucha sabiduría para tomar buenas decisiones que al final de cuentas también después me termino yendo al extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, qué bueno. Ahora, hablemos un poquito de ese mundial. ¿Cómo lo vive el jugador? O sea, quitemos los partidos. ¿Cómo tratan al jugador cuando llegas a una Copa del Mundo? Porque es seguramente muy diferente a ir a jugar a la cancha, por ejemplo, venir a Shela o ir a Mazate, es diferente. En un mundial, ¿cómo se tratan al jugador la FIFA? Sí, es algo único, ¿no? Al final eh, hasta me río porque es de recordar eso, ese trato al jugador que literal solo falta que te carguen, ¿no? Solo falta que te carguen para la habitación, que te carguen para el juego, para el entreno, porque lo tenés todo. O sea, levantar la mano y la FIFA trata de darte todo, porque al final es la organización la que te, te da todo, ¿no? Porque creo yo que si hubiera sido por la federación, creo que no hubiéramos tenido muchas cosas que nos Seguro, hubieran, que nos dieron, ¿no? muy seguramente. Entonces, eh, eh, al final, con eso te lo digo todo, teníamos hasta guardaespaldas, gente que nos cuidaba, gente que estaba ahí con nosotros y era algo único, ¿no? Al final, desde el primer día que aterrizamos en Colombia, el recibimiento, en los bailes, cómo nos recibieron, lo que nos dieron, ver el autobús que tenía a Guatemala ahí y era un sueño hecho realidad. Y seguramente también como que viste muchas cosas que uno dice, ojalá en Guatemala tuviéramos esto, ¿verdad? Que hay muchos avances en cuanto al fútbol mundial, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que te imaginas en ese tiempo, en el 2011, uno vio y uno dice, oh, ojalá tuviéramos eso en Guatemala y ahora mucho más, ¿no? Sabiendo que siempre lo he dicho y uno lo va a sostener y no porque uno sea de acá, creo yo que Guatemala tiene muchas cosas para poder explotar todavía y también tenemos como jugadores mucha calidad y capacidad como para poder estar como que más presentes en esas competencias, ¿no? Sí, sí, todo lo que comentás, por ejemplo, eso no lo sabe un jugador que nunca ha estado en una Copa del Mundo, ¿verdad? Entonces tal vez se lo imaginan, pero ya vivirlo, es como si vos casi que nos cargan, eso es algo que solo se va a vivir si se clasifica a una Copa del Mundo, ¿no? Sí, son cosas que al final hablarlas, pues no es lo mismo que sentirlas, ¿no? Que Porque vivirlas. nosotros, correcto, no es lo mismo que nosotros que tuvimos la bendición, te lo puedo decir, somos muy afortunados de primero haberla luchado, haberla peleado y haber conseguido eso, porque luego el haber vivido eso es algo que te cambia la vida, no es algo que simplemente es pues el éxtasis, es el élite futbolístico y lo que cualquier futbolista busca, ¿no? Representar a tu país en un mundial y que lo más cerca, ¿no? De sub-20 y luego ya estaba la mayor y bueno, es algo histórico, ¿no? Claro. Ahora hablemos del gran momento del fútbol guatemalteco. Después de perder, ahí sí que bastante feíto con Arabia y Nigeria, tocó Croacia. Y ustedes, estoy muy seguro que tenían la convicción de que ganando se podía pasar a la segunda ronda. ¿Cómo se enfrentaron a ese partido de lo que recordás para pues, inspirarnos de cómo se enfrenta algo tan importante a minutos de empezar un partido así? Sí, fue difícil, ¿no, Romeo? Porque, como vos lo decís, realmente yo siempre he dicho que cuando a uno le salen las cosas, es lindo dar la cara, ¿no? Y cuando las cosas no salen como uno quiere, pues también se tiene que dar la cara. Y creo yo que no hay nada en malo decir que realmente los primeros dos partidos no fue lo que nosotros esperábamos, no fue para lo que nos habíamos preparado
y mucho menos lo que cada uno creo yo que tenía en su cabeza, ¿no? Prepararte para un tercer partido contra Croacia, que era, si no mal recuerdo, el campeón de Europa, pues la cosa estadísticamente o lo que decía la prensa no pintaba para nada bien, ¿verdad? Me recuerdo también que de nosotros nació el poder hacer una reunión y el poder como decirnos las cosas que no estábamos haciendo bien. Y básicamente yo nunca voy a olvidar esas palabras que dije porque yo sentía que muchos de mis compañeros no lo estaban disfrutando. Yo le decía, esto es único, o sea, esto no va a volverse a repetir en nuestras vidas. Un sub-20 no se va a volver a repetir, vamos a crecer y esto no lo vamos a tener otra vez y no lo estamos disfrutando. Si alguien, no sé, quiere hacer un caño, no sé, si alguien quiere hacer un túnel, si alguien quiere salirse del libreto al beneficio del equipo, háganlo. Al final de cuentas, sabemos que aquí estamos nosotros y somos los que nos vamos a defender. Y me recuerdo también porque se sentía esa vibra de que algo, aparte nos tocaron el orgullo, ¿no? De saber Claro. que Croacia como que decía, bueno, a ver cuánto le metemos a Guatemala, ¿no? Seguramente ellos al día de hoy fue su pensamiento y como que nos tocaron el orgullo y terminamos siendo esa selección que, que fuimos en la eliminatoria, que terminó sacando a Estados Unidos y bueno, el final ya lo saben todos, pero fue algo que realmente la luchamos, la peleamos y le competimos a una gran selección como Croacia, ¿no? ¿Y esa jugada del gol la habían planificado, Marvin, o salió así como decís de que una inspiración del ratito? No, para nada, no, eso no fue planeado ni nada. Yo creo que Minor toma la decisión de jugar largo, que era algo irónico, ¿no? Largo no pensábamos jugar porque era una selección con una diferencia de estatura bastante grande. Hay unas fotos donde te ves Y así. sí, es que es la verdad, ellos eran físicamente, eran muchísimo más grandes que nosotros, Altísimos, ¿eh? pero al final eso no juega tampoco en el fútbol, ¿no? Al final juegan otras cosas y sí tienen en algunas cosas relevancia, pero Minor decide jugar largo, ¿no? Lo irónico, Dunga choca al defensa muy astutamente porque él sabía que no le podía ganar. Al igual que yo, cuando él me quiere meter el cuerpo, yo intento Escabullirte ahí. desplazarlo con el brazo y al final lo que te digo, no podemos no ser grandes, podemos ser bajos de estatura o lo que sea, pero físicamente siempre lo he dicho, nos hemos sentido fuertes, yo me he sentido fuerte y cuando le meto la mano dije aquí es y solo te soy sincero, en ese momento hoy al día veo también ese momento cuando Iniesta dice, bueno, en su gol del Mundial, del campeonato, y dice, era el balón y yo, y que escuchó el silencio y literal, o sea, era el balón y yo estaba enfocado en el balón, no me recuerdo ni haber visto al portero, nada más definirla con 3 dedos y realmente aparte la definición fue muy buena y en su momento uno lo único que dice fue gol. Después ya ves todo, no era un gol tan fácil, o sea, te queda el balón acá y la cacheteas, pero son momentos, ¿no? Que conforme pasan los años vas dimensionando todos esos pequeños detalles, ¿no? Madre mía, se me erizó la piel solo de escucharte ahorita. Fue un gran momento. Yo creo que de lo mejor que has hecho como futbolista, ¿no? O sea, por mucho. Sí, claro. Al final uno no puede tapar el dedo con el sol con un dedo, ¿no? No puedes hacerte la vista gorda de saber que sí, luego de mencionar que sí, es el primer gol del fútbol guatemalteco en un mundial y que lo anotaste, que uno lo anotó, ¿no? Entonces creo yo que es lo más grande y seguramente algo histórico que quedará mi nombre marcado para toda la historia guatemalteca, ¿no? Sí, imagínate qué privilegio ese. En Romeo se va, motivamos a las personas a que puedan viajar a ver partidos y sobre todo de la selección, ¿verdad? Yo recuerdo que fuiste a celebrar un tanto con la afición.
Imagínate ese recuerdo que han de atesorar esas personas para toda su vida. Supongo que, ¿por qué te fuiste a la afición a celebrar con ellos ese gol? No, te vas a reír, Romeo, porque Almeida tenía, te cuento el trasfondo de todo para que se pueda entender la Ok, celebración, que al final después va a ser chistoso, ¿no? Porque no logré el cometido, que era ir a celebrar con mi papá. Mi papá tuvo la bendición de poder acompañarme en todo el mundial, y, pero Almeida nos quitaba los teléfonos, tenía reglas y a las 9 de la noche pues pasaban recogiendo los teléfonos y ya no podías comunicarte con la familia. Obviamente en el transcurso del mundial uno tenía muchas actividades, entrenos, viajabas, y era muy corto el tiempo como para poder estar hablando con la familia. Mi papá me decía, hijo, yo estoy en tribuna, primer partido no lo veo, el segundo partido tampoco lo veo, y el tercer partido me decía la tribuna, yo le digo, voy a hacer gol, y hago el gol y me voy a celebrar por la tribuna, y tampoco lo encuentro, ¿no? claro. Y para cuando me voy a celebrar a esa tribuna, resulta que mi papá estaba en la otra tribuna, ¿no? O Ah, sea, él estaba en la de enfrente, ¿no? ajá. Entonces, Pero qué bueno que por te eso después equivocaste, termina el porque par. qué bueno que te equivocaste, si no, no hubiera agarrado la foto de la celebración. Continúa, disculpa. Correcto, o sea, yo salgo, yo salgo para el otro lado y mi papá está del otro. Ya luego después eh, me avisan los periodistas que mi papá estaba del otro lado y ya lo voy a buscar, ¿no? Entonces ahí está una foto que tengo enmarcadísima porque pues ya voy a celebrar con él, pero luego el partido, ¿no? También bailaste el son, ¿verdad? Que eso tengo una foto donde estás bailando el son y algunos están ahí. Ajá. Sí, 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 bailar el son que al final es identidad, ¿no? Sentirte identificado con lo tuyo, y creo yo que era algo que se tenía que hacer, y al final de último me recordé y todavía lo hice, ¿no? Sí, yo me acuerdo que también creo que hay un portero que está haciendo como que está tocando la marimba. Ahí vas a ver las fotos seguramente. Sí, sí. Divertidísimo. Mario, y luego, para terminar lo del Sub-20 2011, llegó Portugal. Yo creo que ahí sí que se mostró la gran selección que había eliminado a Estados Unidos, porque les hicieron un partidazo y por un poste no empatamos ese partido, ¿no? Sí, ese partido todavía a uno se lo recuerdan y da rabia, ¿no? Porque primero nos marcan un penal que a mi criterio no me van a quitar que no era. Y al final creo que todavía el técnico de Portugal en conferencia de prensa lo acepta, creo yo que no era, y con un penal nos terminaron sacando. Y bueno, después el partidazo, que ellos muy pocas opciones de gol y nosotros todo el partido palo, la saca el portero, no la metíamos. Fue un partido que creo que me recuerdo también que Cali nos terminó aplaudiendo todo el estadio, Sí, porque la gente se sintió muy identificada con esa selección, y al final dejamos en alto el nombre del país, quedando fuera al final de cuentas con una gran selección como Portugal, que termina yendo a la final y a la pierde con Brasil, ¿no? claro. Yo recuerdo que el estadio, el Pascual Guerrero, estaba llenísimo y todos gritaban Guatemala los últimos minutos. Cuando terminó el partido, ustedes se reunieron en el centro de la cancha y empezaron a celebrar la historia que estaban marcando. Un periodista me dice, ¿y por qué están celebrando si están eliminados? Es que vos no sabes lo que acaban de hacer ellos. O sea, ellos son históricos, ¿verdad? Creo que para terminar este tema de ese mundial, ese momento también queda grabado, ¿verdad? Porque perdieron, pero celebraron el hecho histórico, ¿no? Sí, fue algo que el profe nos reúne en el centro, y me recuerdo también que empieza a cantar la canción con la que nosotros nos identificábamos, y bueno, al final de cuentas no era el celebrar, ¿no? Sino el simplemente eh, el decirnos a nosotros mismos estamos orgullosos de haber peleado como peleamos, y de haber dejado la imagen
de una Guatemala que quería lograr cosas grandes, ¿no? Sí. Qué momentos, gracias por tanto recuerdo, Marvin. Ahora quisiera que por favor, pues con punto de vista futbolista, ¿cómo ves a la selección esta que acaba de clasificar, que pues ha hecho algunos partidos amistosos y ha dejado pues buenas sensaciones, ¿verdad? ¿Cómo la has visto? Bueno, primero, de antemano, deseándoles todas las bendiciones del mundo, todo lo mejor, porque están a vísperas de celebrar algo histórico para sus vidas y que siento yo que les han dado buenos fogueos, les están dando campamentos que creo yo que pueden ir muchísimo mejor preparados para una cita mundialista que no es de todos los días, ¿no? Y creo yo que estadísticamente creo que la afición puede estar muy motivada y muy ilusionada también con esta selección al saber que los resultados se les están dando, ¿no? Y creo yo que eso es importante porque llegar motivado, llegar con mucha esperanza a un torneo tan único como es un mundial, creo yo que va a ser un punto bastante importante para esta selección. ¿Has tenido comunicación con alguno de los jugadores en algún momento? ¿O sí está muy separado? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí, sí he tenido comunicación con alguno de ellos. Es más, me recuerdo también que pude hablar con alguno de ellos previo al partido de México. Eh, y, y me recuerdo que muchos de ellos también tuvieron la humildad de escribirme cuando clasificaron y agradecerme por el apoyo y me recuerdo también algunas palabras de ellos en donde decían, lo logramos, ¿no? Lo hicimos y ahora ya somos dos los que logramos a clasificar al Mundial. Y me recuerdo también porque me dio una alegría saber que muchos de ellos tienen la humildad, ¿no? De verse en el espejo de muchos de nosotros y de escuchar, ¿no? Que al final de cuentas los jóvenes de ahora pues no son mucho de escuchar y muchos de ellos tuvieron la humildad y creo que al final de cuentas terminaron logrando algo que todo un país se los agradece, ¿no? Y podemos saber un poquito qué les dijiste antes de ese partido para saber qué palabras. Bueno, primero muchos periodistas me pidieron muchos videos para ellos, ¿no? Yo posteé previo al inicio de México que les deseaba todo lo mejor y que eran 11 contra 11 y los etiqueté y yo les puse que al final de cuentas, si no mal recuerdo, que estábamos con ellos y después del Mundial que estaba muy orgulloso de ellos y que les pedía a Dios que les diera sabiduría para poder manejar lo que de ahora en adelante se les venía, porque esto nada más era el inicio de algo grande para su carrera y que tenían que ser humildes para poder manejarlo. Y muchos de ellos me contestaban y estaban obviamente estaban en el éxtasis de algo que realmente es único, ¿no? Clasificar a un mundial en un país que no lo logra todos los días, te imaginas cómo estaban y tener pues la humildad y también la sencillez de poder contestar y siempre estar anuentes a la palabra de uno, que pues es muy gratificante, ¿no? Marvin, pues por último, ¿cómo crees que nos vaya en este mundial? Tus pronósticos, ¿cómo ves cómo está la competencia? Bueno, es muy prematuro hablar, ¿no? Porque primero no se tiene ni grupo y yo, aún sin tener grupo, espero que les vaya muy bien y que puedan no solamente avanzar de ronda, sino superar lo que nosotros hicimos y que sean no solamente alguien más que anote, sino sean muchos más que puedan unirse a esa lista que es de los privilegiados, ¿no? Y afortunados de poder escribir su nombre en el fútbol guatemalteco. Y yo realmente creo yo que pueden hacer algo muchísimo mejor que lo de nosotros por los campamentos, por el tiempo que están teniendo juntos y que siento yo que pueden llegar con una gran base y con una gran
pues experiencia, ¿no? Por los lugares y por los roces que están teniendo, ¿no? Si pudieras decirle solo una cosa para el Mundial, ¿qué les podrías decir para así generar a todos los jugadores? Que lo disfruten, que honestamente lo disfruten porque es algo que les costó y creo yo que sería imperdonable que lleguen, se sienten presionados o nerviosos o ansiosos y no disfruten algo que van a recordar toda la vida y que seguramente querrán recordarlos como que lo disfrutaron al máximo y dieron el máximo y creo yo que la palabra que les diría es que se suelten, que lo disfruten y que sean esos niños que soñaron algún día jugar con el fútbol, ¿no? Excelente, gracias por las palabras ahí, ojalá le llegue a todos los jugadores. Marvin, agradezco tu tiempo, de verdad muy amable y pues ojalá algún día puedas viajar con Romeo Seba. No, primero Dios, te agradezco mucho por el tiempo, sabes que siempre ahí a veces uno tiene sus Seguro. compromisos, pero es un gusto atenderte y también desearte muchas bendiciones a vos, ¿no? Muchas gracias, Marvin. Un saludo y gracias. Suerte con la lesión, ojalá ya pronto te veamos ahí. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias, cuídate.